de fuerza que se toman desde la CGT opositora, ¿usted entiende que hay elementos estrictamente económicos detrás del reclamo o son paros como el último más bien de carácter político? A ver, de carácter político son todos. En todo caso, y me parece bien que así sea, digo, no, lejos de mí está en descalificar al derecho a la protesta y el derecho de huelga, al contrario, que este gobierno lo ha preservado como corresponde a nuestros 32 años de democracia ininterrumpida. Pero sí creo que vemos en los últimos tiempos, y no solamente en el último año, paros que tienen un fuerte color partidario, que da la impresión más que se hace pensando en cómo se colocan de frente a las elecciones presidenciales, cómo juegan con uno o con otro candidato. Bueno, es evidente que esto es así, nosotros a eso no tenemos nada que decir, salvo señalarlo. Ahora, ministro, el éxito de un paro puede estar dado en que la UTA y Ferroviario se unan o no se unan, porque ellos parecen quedar en el medio entre la CGT opositora, la oficialista, y tener el poder de juego y de fuego para garantizar o no un paro. Me parece que eso da cuenta de cierta debilidad en todo caso, y yo creo que también forma parte de este proceso de fragmentación que se vive. Un paro, por eso nunca ninguno de esos paros termina siendo un paro general, porque paro general, nosotros todos los que tenemos alguna experiencia lo hemos vivido. Paro general es, como decía alguien, que no se van a mover ni los gorriones, digamos, ¿no? Paro general es cuando los trabajadores se quedan en su casa y no van a trabajar, o se movilizan, pero todos, el conjunto de la clase trabajadora. Acá son situaciones fragmentadas, situaciones donde se especula demasiado con el peso de un gremio del transporte, por supuesto respetable, pero que parece determinar el conjunto, el mismo uso de cortes y piquetes como una forma de generar un clima, no parece tampoco ser la forma de una clara expresión mayoritaria de la clase trabajadora, que eso es una huelga general. La huelga general es algo muy importante. ¿No hubo huelgas generales para Cristina Kirchner, en el gobierno de Cristina Kirchner? No. Paros generales, efectivamente paros generales, no. Paros generales eran los de Ubaldini. Claro. Esos eran paros generales. Que no le hizo pocos, por cierto le hizo 13. 13. Y los 13 fueron paros generales, no trabajaba nadie. Y estaba claro que no quería trabajar nadie. Eso, digo, lo digo por respeto, precisamente porque respeto mucho el derecho de huelga, al contrario. Ministro, ¿me dejas mostrarle un ejercicio justamente respecto del tema del impacto de ganancias, para ver otra relación? Pero esta es con el salario mínimo, pero no es a favor de usted, porque la primera fue. Después de esto nos metemos de lleno en la campaña de la ciudad. Pablo. Bueno, lo que tenemos acá, este ejercicio que vamos a hacer, habíamos visto al principio del programa todo lo que había subido el salario mínimo vital y móvil. Lo que hicimos fue compararlo con las subas que tuvo el mínimo no imponible y ver si esas subas fueron iguales o no. Si vemos el año 2003, el salario mínimo, la relación entre el salario mínimo vital y móvil y el mínimo no imponible nos decía que necesitábamos 10 salarios mínimos vitales y móviles para llegar al mínimo no imponible de ganancias. Si seguimos viendo qué pasó con el correr que subía el salario mínimo vital y móvil, tenemos que en 2008 ya era 980 pesos y el mínimo no imponible también había subido. Pero ahora necesitábamos casi 6 salarios, 5,6 salarios mínimos vitales y móviles para llegar al mínimo no imponible. ¿Qué tenemos hoy en la actualidad? Tenemos un salario mínimo vital y móvil de 4.700 pesos y un mínimo no imponible de 15.000. Con lo cual hacen falta un poquito más de 3 salarios mínimos para llegar al mínimo no imponible. Bien. Ahí el razonamiento es doble, subió mucho, la buena es que subió mucho el salario mínimo vital y móvil. Ahora, está claro que la relación genera esta distorsión que hoy está en el centro del debate. Sí, yo no confirmo que el salario mínimo ha tenido un buen crecimiento, un buen desarrollo, y es cierto que el impuesto a las ganancias ha cambiado de alguna manera un poco la población objetivo. Ahora, ahí falta poner también que cada vez son menos. Sería interesante sumar a eso cuántos son la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias.
eran menos al principio y más ahora. Claro. No, pero con respecto al 2008 se mantuvo. Al 2013 cayó, que ahí fue justamente después de las PASO. Y volvió a una situación que no es demasiado diferente a la que había